Ingeniero, buenas noches. El día de hoy, mi persona, Fabricio Reyes Huanca, va a resolver el problema 19.151 del libro de dinámica de Vir. Y el problema dice así: la suspensión de un automóvil puede aproximarse mediante el sistema simplificado resorte amortiguador que se muestra. Aquí tenemos el sistema. Escriba la ecuación diferencial que define el desplazamiento vertical de la masa m cuando el sistema se mueve a una velocidad v y sobre un camino con una sección transversal senoidal de amplitud, aquí está la amplitud, y longitud de onda L. Y el inciso B, derive una expresión cuando la amplitud del desplazamiento vertical, derive una expresión para la amplitud del desplazamiento vertical de la masa m. Ya, primero vamos a comenzar con el inciso A. ¿Qué es lo que nos piden? Escribir la ecuación diferencial que define el desplazamiento vertical de la masa m. Para hacer esto, primero lo que nosotros vamos a hacer va a ser un diagrama de cuerpo libre en donde vamos a ver las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando en este sistema? De primeras, tenemos el peso y tenemos dos fuerzas aparte, que son la fuerza del resorte, que nosotros sabemos que en muchas ocasiones hemos usado K por X. En este caso es K por la elongación, donde la elongación está como la amplitud en estado estacionario, o sea, cuando está en el punto de equilibrio, más X menos la amplitud de acá de la rueda. Y tenemos la otra fuerza, que es la fuerza de amortiguamiento, que se describe así. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, como estamos viendo las fuerzas, nosotros lo que tendríamos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Que es la sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración. Tenemos sumatoria de fuerzas. En este caso, en el eje Y, vamos a poner que el eje positivo va a ser para abajo, va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración, ¿qué es? Es la segunda derivada del desplazamiento. Entonces así es como lo vamos a poner. ¿Por qué lo estamos poniendo así? Porque el problema nos está pidiendo una ecuación diferencial. Y a través de esto vamos a lograr la ecuación diferencial. Entonces hay que reemplazar las fuerzas que nosotros tenemos. Tenemos primero el peso como positivo para abajo, entonces vamos a poner el peso. Y va a ser como negativo las fuerzas que están para arriba. Primero el menos K por delta st más K menos delta menos C, la derivada de X sobre la derivada del tiempo, menos la derivada del desplazamiento de la amplitud sobre la derivada del tiempo. Ahora, ¿cómo podemos representar esto? Se puede representar de una manera más fácil, como X primera derivada, delta primera derivada. Y esto va a ser igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento de X. Ya. Lo único que nos faltaría acá ya para poder despejar es el peso. Pero nosotros ya tenemos el peso indirectamente. ¿De qué forma? Vamos a ponerlo acá a un costado. ¿A qué va a ser igual el peso? El peso va a ser igual al delta, al delta en el estado donde cuando está en punto de equilibrio, en estado estacionario, por la constante K. Ahora, ¿por qué esto es así? Esto es así porque si nosotros imaginamos el sistema quieto, el peso se va a igualar a la fuerza que va a ejercer el resorte, y no va a haber una fuerza de amortiguamiento porque va a estar quieto. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazarlo acá. Lo reemplazamos como delta de st, K, vamos operando acá, menos delta de stk más xk menos menos por menos más delta, espera, esto es menos por menos más
delta por k menos c primera derivada de x menos por menos más c primera derivada de delta. La masa por la segunda derivada por la aceleración. Aquí, como vemos, se repiten términos, se van a eliminar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar esta expresión. Vamos a pasar todo al lado derecho, todos los términos que tengan x, y entonces quedaría así, como masa segunda derivada de x. Esto pasa como positivo, positivo. Primero hay que poner el otro x, el c primera derivada de x más k x kx. Ya estamos pasando a todos los términos, que es lo que queda acá, positivo, delta de k más delta de c, pero eso como primera derivada. Y esto es lo que nos quedaría. Ahora, ¿qué es lo que nos pedía el problema? Escribir la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que obtuvimos aquí? Una ecuación diferencial, ¿no? Ya lo estamos escribiendo prácticamente en esos términos. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Expresarlo en términos de velocidad v y de longitud L. ¿Y cómo es que nosotros hacemos eso? Bueno, nos vamos a apoyar del delta. ¿A qué es igual el delta? El delta va a ser igual, que me apoye, es una ecuación bastante conocida. Va a ser igual al delta de m multiplicado por el seno de la frecuencia angular multiplicada por el tiempo. A esto va a ser igual el delta. Y ustedes dirán, ¿cómo sacamos de aquí relacionamos con la velocidad y la longitud? Con el tiempo, pues. El tiempo va a ser igual a la longitud sobre la velocidad, y de ahí sacamos los términos. Simplemente habría que reemplazarlo. Entonces vamos a reemplazar esto en esta ecuación y nos faltaría también esta parte de acá. Tenemos que derivar para poder reemplazar, porque es la primera derivada. Entonces derivamos. Esto, como estamos derivando con respecto al tiempo, esto es una constante, se queda acá. Y esto seno se va a derivar como coseno de WFT, y se deriva lo de adentro, queda simplemente WF. Y esto es lo que vamos a reemplazar. Tenemos aquí masa de X más C X más KX igual. ¿Qué tenemos acá? Esto. Vamos a factorizar el delta de m, porque se aparecen los dos términos. Entonces factorizamos eso, entonces tendríamos seno de WFT multiplicado esto por K, más, factorizamos el delta de m, tenemos coseno de WFT por WF, todo esto multiplicado por el C. Y ya, esto es lo que nos está pidiendo el problema. Esto es lo que nos está pidiendo el problema, y eso es lo que nos piden en el inciso A. Ahora nos faltaría el inciso B, pero primero vamos a borrar todo eso, porque si no nos vamos a quedar sin espacio. Y recordamos, ¿qué es lo que nos pedía el inciso B? Nos pide, deriva una expresión para la amplitud del desplazamiento vertical de la masa m. Ya. Bueno, en este caso nos están pidiendo la amplitud del desplazamiento vertical de la masa m. ¿Qué nos están pidiendo prácticamente? Nos están pidiendo el xm. Y para este xm ya hay una fórmula conocida ya. Para este xm ya hay una fórmula conocida, que es
el P sobre la raíz cuadrada de K menos la masa WF al cuadrado, esto al cuadrado, más el WF al cuadrado. ¿Y cómo es que hallamos este P? Porque este P tenemos que hallarlo de alguna manera. Bueno, normalmente en los problemas de este tipo, como queda la expresión que tenemos acá, es de esta forma. M de segunda derivada más C de X primera derivada más K de X. Hasta el momento todo igual. Pero aquí el problema es que en las expresiones normalmente queda como P seno de WFT más este ángulo. Y a nosotros no nos queda de esta forma, sino nos queda de esta forma de acá, que es seno más coseno. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reducir de alguna u otra forma esta expresión para que quede de esta forma de acá. Vamos a borrar también el gráfico, creo que ya había quedado claro, para poder operar. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos de esto a una expresión parecida a esta? Bueno, hay una identidad trigonométrica que es también bastante conocida, que se usa bastante en estos problemas, que dice así: A seno de WF más B coseno de WT, perdón, esto es WT, igual a P seno de WT más este ángulo. ¿Y esto qué deriva? ¿Qué es lo qué más datos podemos obtener de esta ecuación? Bueno, el valor de P, que va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y el ángulo también lo podemos obtener como la tangente a la menos 1 de B al cuadrado, B sobre A. Ya. Como vemos, tenemos acá la forma de esta ecuación. Coseno de WT, coseno de WT, seno de WT, seno de WT. Entonces, nosotros ¿a qué podemos igualar el término de A? A está junto con seno. Y aquí, junto con seno, la única constante sería K. Entonces A sería igual a K. Y B está al costado, ¿no?, del coseno, entonces sería WFC. B igual a WFC. Y podemos reemplazar aquí para obtener el valor de P y el valor del ángulo. Tenemos P igual a la raíz cuadrada de K al cuadrado más WFC, todo esto al cuadrado. A esto sería igual P. Y el ángulo sería igual a la tangente a la menos 1 de B sobre A, que sería en este caso BWFC sobre K. Nosotros tenemos que reemplazar. En este caso, como estamos multiplicando, no nos olvidemos que hemos factorizado esto, también tenemos que incluirlo. Y se puede reemplazar acá. Entonces, la expresión que nos están pidiendo simplemente hay que reemplazarlo. Tenemos delta de m multiplicado por la raíz cuadrada, que es esto de acá, lo que habíamos hallado, k al cuadrado más WFC al cuadrado. Esto y eso es lo que nos está pidiendo. La amplitud en el inciso B. La expresión para la amplitud del desplazamiento vertical de la masa M. Y esto sería todo. Muchas gracias.